actividades de los transportistas. Entonces vimos que había una situación con la nueva disposición que va a realizar el gobierno en términos de transporte para Santiago. Y por eso quisimos traer a una de las personas que tiene que ver, responsable del mundo del transporte en Santiago, que es Juan Marte, sindicalista de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte. Central Nacional de Trabajadores. La Confederación Nacional de Trabajadores. Confederación Nacional de Trabajadores de Transporte. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, hermano. Bien. Un placer. Bien. Juan, hay dos cosas que yo pienso que pudieran estar pasando con ustedes. Tú me corregirás. Una, algunas veces es la que ustedes piden reivindicaciones por el aumento de los combustibles, el aumento de la canasta familiar, y ustedes quizá al gobierno le están pidiendo algunos ajustes para ustedes. Esa es una que yo creo que ustedes están pidiendo. Tú me lo aclararás si sí o si no. Pero hay otra que es la que yo digo que estaría pasando, como decía este cantautor Cabral, que decía que él tenía una abuelita que cuando fue el presidente y le dijo, estando ella en una manifestación, no una manifestación, ella estaba ahí, el presidente pasó y le dijo, doñita, ¿en qué puedo ayudarlo? Y ella le dijo, con que no me jodas es suficiente. O sea, yo no quiero nada, no te pido nada, pero con que tú no me jodas es suficiente. ¿A dónde voy? Con esto del gobierno de crear o querer crear nuevos sistemas de transporte en Santiago, él está pasando el síndrome de la doñita de que le están alterando a ustedes lo que ya ustedes tienen tranquilo y que quisiera que lo dejen así. Es muy parecido, sí. Pero mira, primero que nosotros yo en lo personal, la mayoría de los dirigentes de la institución no se oponen a la transformación y a la modernización del sistema de transporte. Nosotros somos conscientes de que el transporte hay que modernizarlo, que hay que transformarlo. Y esta ciudad que ha experimentado en los últimos 20 años un crecimiento exponencial, requiere y necesita un modelo de transporte acorde con el crecimiento y desarrollo de la ciudad. Nosotros estamos conscientes de eso. Eso porque hay muchos titulares en muchos periódicos que dicen, se oponen al teleférico y al monorriel los transportistas. Y nos lo dejan hasta ahí, se oponen. Y nosotros sabemos que esta ciudad quiere modernidad y quiere un buen sistema de transporte. Y cuando leen un titular y ven la cara de uno diciendo se opone, ven a uno inclusive hasta como un necio. O tal vez comparan a uno con algunos otros dirigentes que van a la lucha y van a muchas cosas detrás de objetivos que no necesariamente tienen que ver con el colectivo. Y nosotros hemos dicho que creemos en la modernización del transporte y le compramos el discurso al presidente Luis Abinader, que en su primer discurso dijo que la transformación del sistema de transporte se haría de manera integral e incluyente. Y nosotros lo que estamos solicitando y queremos es la inclusión, y no la inclusión, que el gobierno le diga a los miles de hombres y mujeres que construyeron ese modelo de transporte público de pasajeros, ¿qué va a pasar con ellos cuando ya esté operando el monorriel, el teleférico y todos esos sistemas de transporte que el gobierno está anunciando y que de hecho está trabajando en ellos? Que le diga a esos que tienen por décadas, se han levantado a las 5 de la mañana a trabajar 10, 12, 13, hasta 18 horas. ¿Qué va a pasar con ellos? Que se lo diga a ellos, a esos que han decidido trabajar en lugar de atracar y de robar. Que le diga a ellos qué va a pasar con ellos. Eso es todo. A mí en lo personal no tiene que decírmelo, porque ya nosotros tenemos 7, el Movimiento Choferil de la República Dominicana tiene más de 7 meses reuniéndose con el gobierno y a la mayoría de los presidentes de federaciones y de centrales le han dicho y se han puesto de acuerdo con ellos a título personal y han dejado el movimiento choferil enganchado. En el caso de Santiago nosotros hemos dicho que conmigo lo personal no tiene ni que han querido
resolver el problema de Santiago contigo a título personal? Bueno, así es que lo han estado resolviendo y de hecho... Pero a ti te lo han manifestado a título Así que personal. lo han estado resolviendo con todos los dirigentes choferiles del país. Y en esas reuniones yo he participado y ciertamente hoy somos la nota discordante del sector choferil del país por varias razones. Y la primera, tú como hijo de Santiago la conoces muy bien. El sistema de transporte de la ciudad de Santiago está organizado de una manera muy diferente al de la capital. Y aquí los inversionistas del transporte no son los presidentes de las federaciones ni los presidentes de centrales. O sea, yo no tengo inversión en transporte. Yo tuve en el año 2000 tuve varias compañías. Diferente a Santo Domingo. Varias compañías de taxi y la vendí, que fue el único sector que he invertido dinero. Pero yo no tengo franja, yo no tengo un carro alquilado, yo no tengo nada de eso. Y mal haría yo sentarme con el gobierno a ponerme de acuerdo con algo que no es mío. Aquí en Santiago hay más de 7.000 millones de pesos invertidos en franja y yo no tengo un peso invertido en ello. Yo no puedo decirle al gobierno o a un funcionario o a un elemento del sector privado, sí, vamos a ponernos de acuerdo. Yo no me puedo poner de acuerdo con eso. Por eso le he dicho a ellos, el problema es social. El problema es de más de 30.000 hombres y mujeres que viven del sector transporte y que si ciertamente se va a transformar el sector transporte, el sistema de transporte, y usted no lo va a incluir a ellos, o usted no se ha sentado con ellos para decidir el futuro con ellos, dígale qué va a pasar con ellos. Sí, pero una pregunta, Juan. Lo primero es, tú hablas de los 30.000 choferes. Las rutas... 30.000 choferes no, de personas que viven del transporte. Pero las rutas que el gobierno piensa intervenir no son todas. Porque el monorriel solamente pasa por una parte, que yo digo que es la parte menos estratégica de Santiago, porque no es la parte donde más gente se transporta, que es el monorriel está pautado para pasar hasta Isa, la parte de la herradura. Eso no es la parte que más transporta entre Santiago. Por lo tanto, yo pienso que eso va a ser un fiasco en términos de resolver el problema de transporte de Santiago. Yo lo digo, no te estoy diciendo que tú lo dices. Yo lo siento que es un fiasco. Por lo tanto, la cantidad de choferes que perderían trabajo ahí no serían el gran grueso de choferes. Sí habría, obviamente, lo de la zona. Eso con respecto al teleférico. El monorriel, no sé si es toda la circunvalación que lo van a colocar, o una parte de la circunvalación, una parte de la Estrella Sadalá, para bordear la ciudad de Santiago. También sería una parte del transporte, pero no todas, quizás como ustedes asumen, uno. Y dos, no hay de parte de ustedes una propuesta al gobierno para resolver la situación con lo que van a quedar cesantes. Bueno, el modelo de transporte que se está tratando de implementar en Santiago no es un modelo inclusivo, y lo decía ahorita, es un modelo de sustitución. No, total. Y viene a partir de que tanto el monorriel como el teleférico están diseñados encima de las 22 rutas más importantes de la ciudad de Santiago. O sea, los pilotos están montados encima de esas rutas, del recorrido de origen y destino de esas rutas. Pero hablamos, por ejemplo, del monorriel, nace allí en el fondo de Cienfuegos, en la Gloria. Es una parte importante. Entonces, ese monorriel viene por la 27, por Ensanche Libertad, viene por ahí por Cuesta Colorada, cerca de este canal. Medio a la 27, la reata. Recorre la A casi completa, recorre la F casi completa, afecta a la C, afecta a la M, afecta a la K, porque sube toda la 27, ahí en la estrella se da la dobla a la derecha. Bueno, está diseñado para pasar, para ser más breve, pasa por todas las universidades, pasa por todas las clínicas y hospitales, pasa por los centros comerciales más importantes y nace, por ejemplo, en un barrio con una población de casi 305.000 habitantes, que es Cienfuegos, y va a tener una terminal o un centro operativo en Cienfuegos, pero va a tener otro en Pekín, donde está el otro foco masivo de personas, que es la zona sur. Entonces, no es un monorriel, son varios monorrieles conectados. El teleférico, que nace ahí en la Junta, va hacia la otra banda, ya hasta la Yagüite Pastor, para agarrar el otro foco, afectando todas las rutas que están para allá. Y reiteramos, el único problema en el que no encontramos, hay muchos, pero el más importante es
que aquí se movilizan 250,000 pasajeros diarios y ese modelo de transporte que el gobierno está diseñando está diciendo que va a cargar 500,000 personas, con lo que reiteramos que es un modelo de sustitución total de lo existente. Entonces, lo único que ocurre es que no ha habido de parte del gobierno, de parte del equipo del gobierno, un proyecto concreto que diga esto va a entrar y esto va a salir. Pero el que tiene 30, 35 años conchando, que ha decidido trabajar en lugar de atracar y robar, reitero, ahora va a lavarle la rueda a una vaina de esa nueva. O el otro va a cambiar el aceite, o el otro lo vamos a reinsertar, o usted que tiene 70 años ya se está dializando y es conchando que se dializa, usted lo vamos a pensionar. No hay nada concreto. ¿Usted no ha llevado nada concreto tampoco? Y quedó como una pequeña duda ahorita cuando tú me hacías la pregunta de entenderse, la palabra entenderse. El problema es que el gobierno y los funcionarios han tratado de entenderse de manera personal con los dirigentes, que no pasamos de 7. Pero los choferes en Santiago y Santo Domingo sobrepasan los 84,000. Entonces, con eso no. Entonces, tú me dices. Tú estás diciendo algo grave ahí. Cuando sí, dice entenderse. Sí, bastante grave. Y escúchame que te interrumpa, pero entenderse, todo el mundo sabe ya cómo entiende. Sí, pero ya se entendieron. Para yo entenderme con 7. Pero ya se entendieron, ya están entendidos. Y no nos estamos. Cambita, la capital. No se han entendido. Como vieron, no se han entendido todavía. Y conmigo también, a mí me asignaron como parte de este mismo programa, me asignaron hace 7 meses 159,500 galones de gasoil subsidiado, que se supone que yo debo retirar de donde me lo asignaron. Y eso representa 48 pesos por cada galón. Bueno, nosotros decidimos no retirar ningún galón, ni nos interesa, porque te reitero que yo no puedo sentarme a negociar ni a vender esa ruta A que pasa ahí al frente, porque yo no tengo carro ahí ni tengo franja. En los otros casos no ha habido problema. En nuestro caso entendemos que las autoridades tienen que juntarse con los choferes, con los inversionistas y con los operadores de ruta para resolver esa problemática. Bueno, la problemática social, porque la problemática del tránsito y el transporte, tú lo has dicho y te he escuchado, y nosotros también lo hemos dicho, que aquí el problema del tránsito y el transporte en Santiago es que hay demasiados vehículos y poco espacio. Entonces, la solución en materia de tránsito y transporte tiene que ser la construcción de elevados, la construcción de túneles y pasos a desnivel, porque la construcción de este nuevo modelo de transporte solo va a representar más transporte encima del modelo de transporte existente y no es una solución en materia vial. No, pero acuérdate que si también yo tengo el monorriel por arriba, la gente comienza a montarse en el monorriel, de alguna manera, aunque yo deje la ruta por debajo, por inercia, por razón lógica, si la gente está montándose en el monorriel, el de abajo no va a tener a quién montar y él mismo se va a ir saliendo. Bueno, que es a lo que usted no tiene que llegar, porque entonces lo van a sacar, lo van a sacar sin sacarlo. O sea, es un asunto matemático. Sí, pero ¿me entiendes? O sea, te voy a sacar sin sacarte, te voy a dejar, pero te voy a sacar. Vamos a pensar y vamos a hablar de matemática. Vamos a pensar que hay 7,000 carros de concho que al otro día de entrar en el monorriel se van de la ciudad. Vamos a pensar en eso. ¿Y qué vamos a hacer con 350,000 carros privados que hay? ¿Y qué vamos a hacer con los camiones que abordan y desabordan mercancía a cualquier hora? ¿Y qué vamos a hacer con los camiones de basura que recogen la basura en hora pico? ¿Y qué vamos a hacer, y me excusa, y qué vamos a hacer con una ciudad que sale a estudiar, a trabajar y a divertirse a la misma hora? Esta ciudad requiere y necesita un plan de tránsito y transporte que no se lo ha dado, y entonces la solución que está entendiendo el gobierno, y lo entiende más o menos parecido a como tú lo dices, es que si el tren está ahí, los carros de concho salen y ya se acabó el problema. Entonces, te voy a dejar, no voy a pelear contigo, pero... Tú te vas, por ejemplo, a la circunvalación, a La Fuente, ahora mismo, y ahí tú vas a encontrar un tapón kilométrico que llega hasta allá, hasta la Cruz de Mari López. Sí. Y puede contar 15 o 20 carros de concho y 300, 400 carros privados. Tú te vas a la Sadalá con República de Argentina
y ahí puede encontrar ahora mismo 12 o 15 carros públicos, esos carritos de concho, y un tapón que llega hasta allá, hasta el carrito de Marchena, de carro privado. Vuelvo y reitero, el problema de Santiago es poco espacio y un parque vehicular que se salió de control totalmente. ¿Y va a seguir creciendo? Sí, sí, claro. Va a seguir creciendo porque la gente sigue comprando. Una cosa, Juan, Dime. que es la siguiente. Uno de los elementos que asumen siempre los que están en el gobierno con respecto al transporte público del país, sobre todo el transporte público de carros de concho, Sí. es que en ningún otro país del mundo existen los carros de concho. O sea, existe el transporte de guaguas, pero no el de carros de concho, y que cuando un concho, por ejemplo, te pasa por una ruta 15, 20 veces al día, 50 carros de concho que pasan 15 veces al día, cuando tú lo multiplicas, realmente te genera un entaponamiento. ¿Quién Es un ¿Quién es que dice eso? Bueno, yo lo primero que quiero que tú me digas si es cierto que el único país del mundo que tiene carros de concho es la República Dominicana. Yo no sé si era en Colombia o en no sé dónde era que querían que un diputado introdujo o querían introducir una resolución para declarar al carro de concho como patrimonio de la humanidad. Este modelo de transporte de Santiago, que es el más organizado de América Latina, ya no es más rentable, pero es el más organizado. Aquí en Santiago está y se iba a declarar el patrimonio de la humanidad. Bogotá, no le llaman carros de concho, pero aquí hay, la ciudad de Bogotá, que es una ciudad de aproximadamente 10 millones de habitantes, tiene 40.000 carritos Chevrolet Aveo circulando, que van taxiando y conchando. ¿Taxiando o conchando? Porque el taxi siempre Es como dice concho, porque usan la modalidad que está usando lo del taxi por aplicación ahora de montar colectivamente, que te monta 3 en una esquina y va distribuyéndolo, pero también te monta uno. Si te vas a Buenos Aires, ve un enjambre de carritos. Si te vas a México, ve unos carritos verdes. Pero son Si taxis. No. Antes eran los Volkswagen. Pero yo lo estoy taxi. viendo, el nombre es una cosa. Aquí le llamamos carro de concho, ¿verdad? En otros lugares le llaman, como en Río de Janeiro, le llaman taxi popular. Y cuando tú vas a Nueva York, por donde quiera que tú miras, ve un carro amarillo. Eso es como si fuera un concho. ¿Por qué te hago esa introducción, hermano Franklin? Porque el problema es que esa grande metrópoli tienen un plan de tránsito y transporte. Tú no vas a ver recogiendo basura en hora pico. Tú no vas a ver un camión a las 12 del día desabordando mercancía en la calle. Tú vas a ver, claro, una planificación desde el gobierno municipal y desde el gobierno central en materia de tránsito y transporte, que es lo que aquí no hay. Que eso es lo que no existe aquí en Santiago. Y el carro de concho en Santiago es parte de un problema, pues estoy hablando casi de 6.000 carros de concho, 6.000, 7.000. Pero, ¿y dónde tú me vas a dejar los otros 350.000? ¿Dónde tú me vas a dejar una ciudad que fue construida para coches, que tiene callecitas como la Jácuba, que tiene callecitas como la Máximo Gómez, como la Benito Monción, como la Bel Air, No, que en los últimos 40 años, aquí nada más se han modificado 3 calles? Un pedacito de la Carrera, la 27 y la General López. 2 pedacitos. Entonces, esta no es la ciudad de hace 40 años. Entonces, hoy el gobierno dominicano entiende que a esta ciudad hay que darle una salida en materia de tránsito y transporte y está haciendo un teleférico. Eso para la ciudad va a representar vistosidad, va a representar un atractivo. ¿Está haciendo un monorriel también? Sí. Y entonces, ¿cuál es el objetivo de esta pregunta? Lo único que a mí me interesa de esta entrevista, lo único que a mí me interesa en esta entrevista es decirle a las autoridades, todo eso está muy bien. Ahora, ¿usted tiene algún plan para los casi 30.000 personas que viven y han vivido del transporte, que han decidido trabajar en lugar de robar, en lugar de ¿cómo? ¿Por qué tú dices 30.000? Si son 7.000 carros, ¿por qué no son 7.000 obreros del transporte? Porque yo he visto que, por ejemplo, el tipo que tiene un carro y alquila el carro,
ese tipo, aunque esté recibiendo dinero del área del servicio del transporte, ese tipo lo que se está aprovechando del obrero del transporte. Repíteme la pregunta. O sea, hay personas que no son tú choferes. dijiste primero, ¿por qué tú dices tanto? O sea, porque dice 30,000, si, me acaba de decir que hay 7,000 carros. ¿Y cómo dije? Que viven. Sí, pero que viven, ese no debiera el gobierno resolver el problema. Estoy diciendo que viven del transporte. Cuando digo que viven del transporte, lo que te estoy diciendo es, por ejemplo, que cada carro de concho representa 2, 3 y hasta 4 bocas. Esas bocas viven de ese que concha. Y ahí está el que alquila el carro también, ahí está el que tapa la goma, ahí está todos. De manera conservadora, son 30,000 que viven, no que conchan, que viven de ese modelo de transporte. Eso es lo que estamos diciendo, que viven de ahí. Entonces, son 7,000 directos y lo demás indirecto que no van a vivir del transporte cuando ya ese modelo de transporte no exista. Eso es lo que te quiero decir. Sí, pero yo lo que quiero decir, y ya para terminar, tenemos tiempo arriba y seguro nos van a cortar, Sí. que lo lógico es que Juan Marte, como representante del transporte, de los choferes, Como una parte de los representantes. pero como una parte de los choferes del transporte. De los choferes no, yo no soy chofer. De los Bueno, pero yo digo del sector choferil. Claro. Del sector choferil. Sí, claro. La base debiera ser la preocupación, esos choferes, esos trabajadores del volante que están ahí, pero el tipo que lo que es un empresario, un negociante, porque está alquilando un carro que compró para ponerlo a conchar, para ganarle un dinero, si no puede ya hacerlo, que busque otra manera de negocio. Ahora, aquí en el gobierno yo siento que tiene el deber, la obligación Al chofer. al chofer, sí, porque el chofer, como tú dices, de es acuerdo el contigo. obrero que está trabajando ahí. Contigo, pero Pero el tipo que es un negociante, por ejemplo, yo puedo agarrar y comprar 3 carros y ponerlo resolviendo a la conchar. parte social del chofer, se acaba la rabia y hasta el perro se acaba también. Todo el mundo se va de paro. Amén. Y chévere. entonces, por eso estamos... Se la pone más fácil el Por gobierno. eso esa gente que estuve marchando ahí son los choferes. Claro. Y sus hijos y su familia, míralo. Sí, pero eso son, como tú dices, los choferes y la familia, que obviamente eso está bien, porque la Bueno, familia. Pero esa es la parte. Quien alquila un carro, que se vaya a alquilar al otro lado, se ponga a correr. Exactamente. Exactamente. Eso es lo que yo te quiero decir. Exactamente. Te entiendo perfectamente, Exactamente. coincido contigo y asumo tu posición. Bueno, nos vamos. Tenemos el tiempo arriba ahí. Tenía muchas informaciones en video que quería pasar, pero pienso que esta entrevista a Javier está más importante y más interesante que todo esto que teníamos aquí. O sea que, Juan,